Muy bien, hermanos, hoy día es jueves 11 de julio. Jueves 11 de julio estamos estudiando la lección, ¿no?, de escuela sabática en este tercer trimestre de este año 2024. Este es el libro de el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando este Evangelio, ¿no? Y hoy día, hermanos, la lección tiene por título, aquí está en la pantalla, por favor confirmar si se ve la presentación, denle una lectura. ¿Puedes guardar un secreto? Gracias, hermano. ¿Puedes guardar un secreto? Una pregunta, ¿no? ¿Puedes guardar un secreto? ¿Algún comentario respecto a guardar un secreto? ¿Podemos, hermanos, guardar un secreto? ¿Alguien quiere comentar, hermanos, cómo es esto de guardar un secreto, hermanos? Muy bien, aquí voy a marcar esta palabrita, ¿no? Guardar, dice, ¿no? Un secreto. Bueno, esta mañana vamos a hablar justamente de este tema, ¿no? De por qué el Señor Jesucristo pide, ¿no?, a una persona que acude a él para ser sanado, le cura y le dice que guarde, ¿no?, el secreto, ¿no?, de que le ha curado. Entonces, ¿por qué le dice eso, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso trataremos de entender, Dios mediante, hermanos, ¿no? ¿Por qué le dice, no, que guarde, no, este secreto de no avisar, ¿no?, la sanidad que el Señor Jesús hizo en su cuerpo, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar? ¿Quiere preguntar? Siéntase libre, hermano, hermana, que está en la sala. Ahí está el título, hermanos, y en cualquier momento pueden participar. Sí, alguien parece que quiere participar. Acérquese a su micro, hermanito, no lo escuchamos bien o yo no lo escucho bien. Acérquese a su micro, o sea, a su celular o laptop que está ahí donde está ahí el micro de su celular. Gracias. Ahora sí. Ya. Un poquito más, hermanos, si es posible. A ver, hermano, Hermano, sí, 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 hermano, a ver. hermano, ¿sabes por qué sería secreto? Porque en ese momento estaban dominando los romanos y para que no se enteren del yugo de los romanos, le dijo que no, que sería secreto. Y entonces habría dos reyes, Roma y el rey del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la celosidad, hermano, ellos tenían miedo a los romanos, hermano. Gracias, hermano, seguramente. Muy bien, hermano Celso. A ver si alguien más quiere participar, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesucristo no dice a, bueno, en este caso fue pues un leproso, ¿no? El que fue curado por el Señor Jesús. Y a él es que le dice que no cuente, ¿no? Lo que hizo el Señor Jesús en él. Más bien, vamos a ver que le dice, más bien, ándalo, como dijo Moisés, ¿no es cierto? Así que había que llevar una ofrenda, no en el caso de que se recuperen de una enfermedad, había que lleva esa ofrenda y el sacerdote va a tener pues testimonio, para testimonio de que te ha sanado, pues, ¿no? Y seguramente para que sepa, ¿no? También, ¿no? De que todo está en base a las leyes, ¿no? Que todo judío conocía muy bien las leyes de Moisés, son leyes también que Dios dio, pero a través de Moisés, a través de Moisés. Bueno, eh, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quería participar? Su micro no se estaba, no se escuchaba bien. Bueno, siéntanse libres.
Sí, hermana, por favor, a ver, participe. Ajá. Ah, acá en la Biblia nos dice acerca de guardar secretos también, ¿no? Los secretos en general. Jesús nos dice en Lucas 12:2, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser descubierto, ¿no? Al final de los tiempos seremos juzgados por Jesús. Apocalipsis 20 también dice, nuestras obras, incluidos nuestros secretos, saldrán a la luz, nuestros secretos revelados producen miedo o libertad, la elección es nuestra. O sea que también eso es, ¿no? Secreto, todo, cada uno de nosotros que tenemos o que ocultamos algún secreto también, se refiere también a esos secretos, ¿no? Amén, hermanito. Muy bien, ahí está, hermanos, hablando en forma general de secretos. Para Dios, dice pues la Biblia que no hay secretos. Justamente Hermano Salomón, Víctor, él dice eso, ¿no es cierto? Que el Señor sacará a la luz todo, ¿no? No habrá secreto, ¿no? Entonces, así que nada se puede esconder. Bueno, eso en forma general. Pero aquí en forma particular, la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo le dijo a este leproso que fue curado por el Señor que no, que lo guarde en secreto lo que le había curado, ¿no? Sí, hermano Marcelino, a ver, participa, hermano. la razón por qué le dijo no solo a él, sino a otros también que callaran era porque quería Jesús predicar libremente, porque a partir de que el leproso divulgó a todo el mundo, los enemigos venían para cerrarle el camino y eh, que lo mataran antes de tiempo. Y Jesús no quería eso, sino que se cumpliera el tiempo como estaba predicho por Daniel. A la mitad de la semana, de la última semana, debía morir el Señor Jesús el año 31. Seguramente esto está pasando recién el año 30. Quizás después de su bautismo, el primer año, no sé, no sabemos el inicio de su ministerio, ¿no? Pero tenía que predicar todavía 3 años y medio para su muerte. Entonces, quería él libremente predicar en todas las ciudades, pero a partir de eso tuvo que alejarse de las regiones, a lugares más apartados. Eso dice la Biblia. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Entonces ahí estamos viendo algunas respuestas, hermanos. Sí, pues, pongámonos a pensar, sí, pues, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Que se guarde. Pensemos nosotros, a ver, ¿por qué a nosotros, si Dios nos curara, tendríamos que guardar secreto? Pero no siempre era así, hermanos, pues, por ejemplo, a este hombre, al Gadareno, recuerdan al hombre que tenía, creo que 2000 demonios en su cuerpo, y el Señor fue y lo liberó, estaba sano. A él ya también no le dice que guarde secreto, más al contrario, a él le dice, anda, corre a tu casa, a tu pueblo, y ahí avisa. No, no le dice guarda secreto, sino avisa, ¿no? Tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo, anda, corre, avisa. Y justamente este hombre pues avisó en ese lugar y todo el mundo se enteró, ¿no? Predicó el evangelio. Entonces, Hermano son Víctor, casos especiales, ¿no? Sí, sí, hermano, ¿alguien más quiere qué bueno participar? que recuerdes ese del Gadareno. ¿Por qué dijo allí para que divulgara el milagro o las maravillas que Dios hizo con él? Porque el pueblo no quiso que entrara Jesús, pues. Jesús ya no tiene acceso a ese pueblo, pero el loco que antes era ahora está sano en su sano juicio, él podía predicar a toda esa gente, a ese valle de los 10 pueblos, porque se llamaba así la región donde vivía, la, la Amén. región de Decápolis, creo, no me recuerdo exactamente cómo se llamaba la región donde venía él, pero era una región donde habían 10 pueblos. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, había razón. Hay razones, ¿no? Por qué el Señor dice eso, ¿no? Que se guarde secreto o bien que se publique, ¿no? Bueno,
Vamos a entrar entonces de lleno en la lectura de la lección de escuela sabática y aprendamos, hermanos, las cosas que nos enseña aquí la palabra de Dios. Bueno, aquí, hermanos, nos pide leer el libro de Marcos, donde se suscita pues este hecho, ¿no? Que estamos comentando. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, ¿no? Entonces, vamos a leer. Y la pregunta que nos dice es, ¿qué nos enseña esto acerca de Jesús y de cómo se relacionó con los marginados de la sociedad? Entonces, aquí hay una palabrita clave que dice cómo se relacionó, hermanos, ¿no? Se relacionó, bueno, ahí creo que más bien, esta palabrita quiero remarcarlo, hermanos, cómo se relacionó con los marginados, ¿no? De la sociedad, o sea, la relación que hubo justamente con este leproso. Los leprosos eran marginados, pues, hermanos. En ese tiempo, persona que tenía lepra, ¿no? Y vamos a ver que aquí la lección nos aclara que la lepra no es siempre lo que conocemos, dice, ¿no? Sino estaba señalando otras enfermedades también, ¿no? Que había en la piel y no solamente en la persona. Bueno, pero hermanos, estas personas tenían que estar aisladas y si caminaban por la calle tenían que gritar, decir, inmundo, inmundo, inmundo. Toda la gente tenía que retirarse porque la lepra era contagiosa, hermanos. Entonces el que estaba cerca se contagiaba y también se volvía pues leproso. Así que era terrible, nadie podía tocar a un leproso, se contagiaba pues, hermanos. Bueno, pues vamos a ver cómo el Señor Jesús se relaciona pues con ese leproso leyendo la Biblia. Dice así la Biblia, Marcos 1, 40 al 45. Vino a él, dice, un leproso. Y ahora nos imaginamos, hermanos, cómo un leproso se acercó al Señor Jesucristo. Ya se puede imaginar. La gente al ver al leproso, ¿qué haría? No se retiraría, no, y no sé qué la gente, qué diría, porque una multitud siempre estaba pues con el Señor Jesús. Y no sé cómo este leproso se acercó. Dice ahí, vino a él, o sea, al Señor Jesús, un leproso, rogándole y le rogaba, ¿no? E hincada la rodilla, se pone de rodillas, le dijo, ¿no? Si quieres, le dice al Señor Jesús, no, Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Qué interesante esas palabras, hermanos, que nosotros también podríamos pronunciar esto, decir esto al Señor, ¿no? Conscientes de que el Señor es todopoderoso, ¿no? Y decirle, si quieres, puedes limpiarme. No le dice aquí, límpiame, ¿no? Sino le dice, Señor, si tú quieres, Señor, puedes limpiar. Y el Señor Jesucristo dice aquí, y Jesús teniendo misericordia de él, qué interesante también. Le ve a este leproso y tiene misericordia de él. Extendió la mano, hermanos, y le tocó. Hermanos, eso era algo contrario, ¿no? A los mandatos de salud que se daba, pues, ¿no? Ahí en la palabra de Dios. No se debía tocar. Pero el Señor Jesucristo, teniendo misericordia, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, le dijo, no, quiero limpiarte, en otras palabras, ¿no? Sé limpio, le dice. Y así que él hubo hablado, hermanos, al instante, hermanos, la lepra se fue de aquel y quedó limpio, pues, hermanos. La lepra desaparece, hermanos, y queda limpio este hombre, ¿no? Entonces, le encargó rigurosamente, esto es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Le encargó rigurosamente, hermanos, ¿no? O sea, no sé, no sé, puso, ¿no? O sea, especial cuidado, ¿no? En decirle al leproso ya sanado, ¿no? Que pues no diga a nadie, ¿no? Sobre su sanidad. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Luego
Y bueno, y le dijo, no, mira, no digas a nadie nada, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Entonces destacamos aquí, hermanos, lo que Moisés mandó, dice aquí, ¿no? O sea, Moisés era un instrumento de Dios y a través de Moisés se da pues también eh, muchos consejos de salud, ¿no? Entonces, y está escrito ahí en la Biblia, pues en Levíticos, hermanos, respecto a este problema de la lepra, ¿no? ¿Qué se debía hacer? Entonces, le dice, lleva pues esas ofrendas que se debe llevar, porque Moisés escribió eso. Y esto para testimonio a ellos, dice, para testimonio. Pero, y el 45 dice, hermanos, pero ido él, o sea, cuando este leproso sano ya, se retira y se va, hermanos, ¿qué hace? Comenzó, hermanos, a publicarlo mucho. Imagínense que ahí, desde que se retira ya, se olvida de la advertencia del Señor Jesús y empieza a contar, ¿no? Que el Señor Jesucristo le ha curado, ¿no? De la lepra. Feliz. Y divulga, dice, pues este hecho de manera que ya el Señor Jesucristo, ahí está la razón también, ¿no? Miren, hermanos, aquí creo que está la respuesta, pues, hermanos. Ya nuestro hermano Marcelino también comentaba eso. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Entonces suscitó ahí un problema, pues, hermanos, ¿no? Porque la gente, al enterarse de ese milagro, ya se pueden imaginar, hermanos. Ahora también las señales en los últimos tiempos, incluso habrán falsos cristos, falsos profetas, harán milagros. Y cuando se escuche, oye, ¿sabes qué cosa? Ha sucedido un milagro, ¿no? Una persona que estaba con cáncer, no sé con qué, sana, mira, está sano, ¿no? Entonces, ¿qué, Hermano, qué sucede en ese instante? La gente empieza a acudir, pues, ¿no? Y va justamente por esa sanidad, ¿no? Sí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? ah, cuando dice, eh, cuando un leproso quedaba sano, ¿no es cierto? Por alguna razón, sea, y nomás así como el certificado médico hoy en día nos da, entonces los sacerdotes tenían que dar un certificado de que realmente está sano. Por eso le ha dicho, anda donde los sacerdotes, ¿no? Lo que ha escrito Moisés. Entonces, claro, también ese era una orden de Dios, pues, ¿no? Que tenía que ser verificado si es leproso o está sano. ¿Quién tenía que dar ese certificado? Pues los sacerdotes, hermano. Entonces, eso le está diciendo, no es porque Jesús sanó y dijo, ya está sano. No, tenía que ir antes a cumplir todavía lo que está escrito, ¿no? Así es que, hermanos, el Señor Jesús siempre ha sido cumplidor de las ordenanzas, hermano. Muy bien, hermanos. Aquí parece que lo que realmente, lo que yo estoy notando es aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo le dice que vaya, ¿no? A cumplir con las ofrendas por su purificación. O sea, lo que Moisés mandó, dice, ¿no? Eso es importante. Lo que Moisés mandó. Porque la gente, los judíos, estaban cuestionando al Señor Jesucristo respecto a lo que Moisés mandó. O sea, lo querían ver a Jesús como que estaba en contra, ¿no? De lo que Moisés había escrito, ¿no? Claro, dirigido por Dios, inspirado por Dios. O sea, cuestionaban de que no lo aceptaban como Mesías, como el Cristo. Entonces, ese también era un problema. Entonces, entiendo de que aquí lo que está haciendo ver el Señor Jesús es que está de acuerdo a lo que Moisés escribió, pues, ¿no? Porque estaba inspirado por Dios, pues, hermanos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y justamente ahora
vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosa ha escrito pues Moisés? ¿Qué cosa puede estar contradiciendo el Señor Jesucristo a lo que Moisés ha mandado? Pues, bueno, por esa parte, ¿no? Pero por otra parte, hermanos, la respuesta, como leíamos acá, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, hermanos. Ya sabían que Jesús era el que hacía milagros, de repente lo consideran como un mago, como un hechicero, no sé, no es una persona que se puede aparecer ahí haciendo milagros. O sea, la gente va más, no tanto por el mensaje, la palabra de Dios, sino uno va buscando simplemente sanidad, nada más, ¿no? Y reciben sanidad, ya se olvidan, pues no les interesa el mensaje, ¿no? De que Jesús es el Salvador y que da vida eterna, perdona, pero no les interesa eso. Lo que busca hoy en día también de repente, pues es el problema, ¿no? De que uno simplemente busca sanidad. Nada que ver con los mandamientos de Dios o Biblia, nada. ¿Ya? Entonces, me parece que ese es el problema, de manera que Jesús, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba, dice, fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. O sea, como ya no podía entrar a la ciudad, entonces se quedaba pues ahí, en los lugares desiertos. Y la gente también venía pues de todas partes, dice, a él, ¿no? Bueno, no quiero pasar por alto, hermanos, algo que nos es importante. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesús, a ver, les pregunto, le tocó? Porque cualquier persona que tocaba un leproso se contagiaba, ¿no? ¿Y por qué Jesús, no? Claro. Él, Ese le reglamento estaba tocó, también escrito que a un enfermo de lepra no debían tocar, deberían ni claro. siquiera estar cerquita, ¿no? Eso era y ese reglamento, ¿por qué faltó el Señor Jesús? Eso sería, Ajá. porque ha faltado ahí el reglamento, una ordenanza de que no debían tocar. ¿Y por qué él tocó? Ahí está la pregunta, hermanos. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué no se contagió? Pues, hermanos, ¿por qué no se contagió? Le tocó y no le pasó nada. No, más bien al contrario, la enfermedad huyó, pues, de este enfermo, ¿no? Desaparece la lepra, ¿no? De este hombre. Si alguien quiere participar, y así que él hubo hablado, dice, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Tal vez la respuesta, hermanos, es porque el Señor Jesús claramente dice, yo soy la vida, yo soy la vida. Él es la salud, Él es la resurrección, es todo, ¿no? Para nosotros. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. ahí no sé si estamos percibiendo, pero Jesús es plenamente Dios y es plenamente hombre. Jesús era 100% hombre, así como nosotros, pero también era 100% Dios. Por eso cuando los demonios se acercan, yo sé quién eres, es el santo de Dios. Temblaban cuando Jesús estaba allí porque era el creador del mundo. Pero su poder nunca usó a beneficio suyo. Vino la naturaleza caída de Adán y con esa naturaleza venció al demonio en el desierto, en la cruz, desde que nació prácticamente. Por lo tanto, él, como Dios que estaba caminando en esta tierra, vino a nuestro campamento a morar en medio nuestro y él podía perdonar pecados porque era Dios. Por eso es que los fariseos sabían que un ser humano no podía perdonar pecados, era una blasfemia. Solamente Dios y era el Dios. Pedro, Tomás también se arrodilló, dijo, Dios mío.
se pidió perdón por no haber creído. Y Jesús nunca le dijo, levántate, soy hombre como tú. No, porque era Dios, aceptó la adoración. Entonces, la lepra, cualquier cosa, a él no le contamina, es Dios. Pero aquella ley dada a Moisés era para los hombres. El hombre no podía tocar, era contaminado, pero él era Dios. Quizás nos abra la mente un poquito los comentarios que dice sobre hoy día. Dice, desde lejos el leproso percibe algunas palabras del Salvador. Le ve poner las manos sobre los enfermos, ve a los cojos y a los paralíticos y a los que están muriéndose de diversas enfermedades, los levanta y son sanos y alaban a Dios por su salvación. Su fe se fortalece, se acerca más y más a la gente que está escuchando. Oh. Siempre que, ahí está, la gente que está escuchando las restricciones que se le han impuesto, la seguridad del pueblo, el miedo con que todos le miran, todo lo olvida. No piensa más que en la bendita esperanza de la curación. Es un espectáculo repulsivo. La enfermedad ha hecho en él horrorosos estragos y da miedo mirar su cuerpo en descomposición. Al verle la gente retrocede, aterrorizados, se atropellan unos a otros para rehuir su contacto. Algunos procuran evitar que se acerquen a Jesús, más en vano. Él no los ve ni los oye, ni advierte sus expresiones de repulsión. No ve más que al Hijo de Dios, ni oye otra voz sino la que da vida a los moribundos. Abriéndose paso hasta Jesús se arroja y a sus pies clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le contesta, quiero, sé limpio, y pone su mano sobre él. Le tocó. Al instante se produce un cambio en el leproso. Su sangre se purifica, sus nervios recuperan la sensibilidad perdida, sus músculos se fortalecen, la pálida tez propia del leproso desaparece, caen las escamas de su piel y su carne se vuelve como la de un niño. Esto está en Ministerio de Curación, página 68-69. Hay mucho más, ¿no? Pero yo quisiera también que otros también participen para aclarar este Amén. asunto. Pero Jesús Amén. hizo lo que estaba escrito. Recuerden también, los 10 leprosos también fueron curados por Jesús y les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote y él les va a verificar si están sanos o todavía tienen lepra. Y uno nomás regresó a dar gracias. Generalmente los hombres no somos agradecidos, no somos gratos cuando recibimos bendición de Dios. Al contrario, nos alejamos de Él. Y eso es nuestra naturaleza. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí están los comentarios, pues, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, ¿alguna quería hacer pregunta? un comentario también respecto a lo mismo que decía el hermano. Primero debemos considerar que todos nosotros somos como leprosos, pecadores. Antes y siempre se atribuía la enfermedad al pecado. Y en todas estas historias que escuchamos aquí también de lo que hizo Jesús, debemos ver la enfermedad como nosotros, como pecadores que somos. Lo primero es ir a Cristo, ¿cierto? Y este pecador, este leproso va a Cristo, lo que debe hacer cada uno de nosotros, ir a Cristo y pedirle al Señor que se haga su voluntad, porque el leproso aquí dice, si tú quieres, puedes sanarme. El Señor puede, claro que puede, y tenemos que entender también en esta vida que el Señor puede sanarnos de nuestras enfermedades, pero también tenemos que ver cuál es su voluntad para nuestra vida. Aquí el leproso va sabiendo que está ante un ser especial que lo puede sanar. No es cualquier persona delante de la que él está.
Él sabe delante de quién está. Y es por eso le dice, si tú quieres, puedes hacerlo. Y el Señor, viendo su corazón, le dice, quiero. El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere sanarnos del pecado, quiere limpiarnos. Y es por eso que debemos acercarnos y pedirle que se haga su voluntad en nuestra vida. Y aunque no quiera sanarnos de ciertas cosas, de ciertas enfermedades que podamos tener físicas, no debemos dejar de confiar en Él, porque Él es Dios Todopoderoso. Y aquí en este relato, si bien no lo dice, sino está explícito, el leproso reconoce quién es Jesús. Muy bien, gracias, hermana. Bien, hermanos, ahora yo haría preguntas, ¿no? Por el tiempo vamos a tener que leer, pero de todas maneras, hermanos, miren, el Señor Jesucristo dijo, usted es como que si nos dijera aquí a nosotros, miren, yo he hecho todas estas cosas, milagros, pero ustedes que están en esta sala, que nos digan a nosotros, van a hacer más grandes cosas de lo que yo he hecho. Imagínense, hermanos. Dicho y hecho, hermanos, los discípulos, y no solamente a leprosos, hasta a muertos han resucitado, hermanos. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, ahí Pedro, ¿no? A Tabita que había muerto, ¿no? Oró, entonces sí, y resucitó, pues, hermanos, ¿no? La muerta, ¿no? Resucitó. Y no solamente leprosos serían curados, todo tipo de enfermedades y demonios salían también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos, no? De repente, por principio, hermanos, lo que tenemos que saber, el Señor Jesús era 100% humano, así como nosotros, era nuestro hermano mayor, pero lo que destaca en la Biblia es de que el Señor Jesucristo dice, yo no hago las cosas, dice, ¿no? Por mí, sino es el Padre, el Espíritu Santo, ¿no? El que hace las cosas, los milagros, todas las cosas que hacía, ¿no? Él hace. Entonces, hermanos, esa unidad que hay en el Padre y el Hijo, ¿no? Y la unidad que tiene que haber entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo y Dios, ¿no? Esa unidad es importante. No somos nosotros los que curaríamos hoy en día también leprosos, resucitar muertos. No, sino sería pues Dios mismo, el Espíritu Santo, el que utilizándonos como instrumento, ¿no? Haga esas cosas como ha hecho, ¿no? Eso está escrito ahí en la Biblia, ¿no? No tantos milagros que Dios hizo a través de los apóstoles, ¿no, hermanos? Entonces, eso importa. Ahí creo que está el principio, hermanos, que Dios nos utilice como un instrumento, ¿no? Y las cosas que han pasado, pues van a volver a pasar también esta última etapa también, antes de la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, vamos a ver los comentarios, hermanos, por el tiempo. Dice aquí, hermanos, la lepra descrita en este pasaje, hermanos, al igual que en todo el Antiguo Testamento, no se refiere solo a lo que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen o lepra auténtica, pues no, hermanos. No sé si alguien conoce esta enfermedad, pero parece que es una enfermedad a la piel, ¿no? A los nervios, y entonces ataca así, se vuelve insensible y la carne se empieza a caer, ¿no? Entonces, y no siente pues la persona, ¿no? Bueno, no solamente es eso, ¿no? Que hoy en día se conoce eso y creo que tiene también solución, sanidad, debe haber un tratamiento para esa lepra. Pero acá dice, hermanos, la terminología bíblica sería mejor traducida como temida enfermedad de la piel. Y podía, hermanos, incluir otras dolencias cutáneas también. Bueno, ahí en Levíticos habla pues de muchos males así de la piel, hermanos, ¿no? La lepra propiamente dicha, hermanos, o mal de Hansen, ¿no? Este Hansen es el apellido, pues, del médico, será, pues, ¿no? Que ha descubierto, ¿no? Pudo haber llegado, pues, al cercano oriente, dice, alrededor del tercer siglo antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Probablemente haya llegado ese mal, dice, ¿no? O sea, 300 años antes de que el Señor Jesús venga.
Por lo tanto, el leproso del que habla el pasaje en cuestión pudo haber tenido la enfermedad de Hansen, aunque no sabemos con certeza de qué dolencia sufría, solo que estaba enfermo, ¿no? Ahí la palabra de Dios dice, ¿no? El leproso, bueno, aquí el comentario dice, el leproso confía en que Jesús puede limpiarlo, hermanos. En Levítico 13, bueno, ahí habla no acerca esto de la lepra, ¿no? Pero lo que hay que destacar también es que el leproso, ¿por qué se acercó, hermanos? Porque tenía fe, confiaba en que Jesús podía limpiarlo. Esto es importante, hermanos, ¿no? Cuando nosotros pensamos y decimos, tengo este problema, y nos damos cuenta que el Señor Jesús, Él puede solucionar este problema, me puede ayudar, y nos acercamos como el leproso y decimos, Señor, si tú quieres, puedes sacarme de este problema. Y el Señor, como es misericordioso, viendo nuestra fe, dice, como dice, ¿no? Quiero, entonces inmediatamente el problema se soluciona, puede ser de salud, cualquier problema que tengamos. Pero lo que espera es que, así como este leproso, podamos confiar, pues, ¿no? Confiar. El leproso dice que vio, ¿no? Como gente, cojos, caminaban, ciegos, miraban. ¿Cómo el Señor curaba? Entonces él adquirió esa fe, pues, ¿no? De que Jesús, él le podía curar. Bueno, hermanos, comentaba, el comentario en la lección dice aquí, según Levítico 13, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas. Eso dice Levíticos 13, hermanos. Sin embargo, hermanos, Jesús es movido pues por la compasión y toca al hombre, ¿no? Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, queda limpio. Eso dice Marcos capítulo 1, versículo 41, hermanos. Esta acción debería haber contaminado ritualmente a Jesús, ¿no? O sea, de acuerdo a las reglas, mandatos que había a través de Moisés. Hasta, dice, cuando uno tocaba, hay muchos casos en los cuales también, ¿no? Se habla de que uno es contaminado y en este caso dice hasta el atardecer. Cuando le habría sido requerido que se llevara a fin de volver a ser ritualmente limpio. Entonces, ahí en Levíticos, hermanos, capítulo 13 hasta el capítulo 15, habla de este tema, cómo ser ritualmente limpio, qué hacer, qué cosas hacer. Bueno, ahí está explicando en Levíticos, hermanos, ¿no? Había que aislar al enfermo cuando se veía supuestamente si era la enfermedad, está la lepra, 7 días ponerlo ahí, ver, ¿no? Si estaba esa manchita en la piel, se enrojecía, era profundo, se declaraba leproso, de repente no se extendía o se volvía a encerrar a la persona enferma 7 días, aislarlo, ¿no? Y así ver, ¿no? Si se propagaba, bueno, la enfermedad o no, y así se declaraba, pues, en casos que estaba sano o que estaba enfermo. Bueno, ahí están las reglas en Levíticos 13 al 15, ¿no? Pero Marcos, hermanos, ¿no? Tiene claro, o sea, ah, el inspirado por Dios, Marcos, tiene claro que la acción de Jesús de tocar al hombre enfermo limpió a este de su lepra, pues limpió. En consecuencia, Jesús no fue ritualmente contaminado por el hecho de tocarlo. Jesús le dice al hombre que vaya a un sacerdote y que ofrezca el sacrificio ordenado por Moisés. Para tales casos, está esto en Levíticos 14, hermanos. Eso de que cuando uno es sanado, ¿qué ofrenda había que llevar? No, habían corderitos, habían aves, había que llevar, creo que aceite, también muchas otras cosas, ¿no? Que ahí dicen, ¿no? Y se hacía el rito, pues, hermanos, ¿no? De agradecimiento, a veces algunos corderitos para el pecado se sacrificaba, otros como, bueno, diferentes formas, ¿no? Eso también tiene significado, hermanos. Pero esos detalles no lo estamos comentando acá, por el tiempo también.
A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó. Creo, hermanos, que esta parte es importantísima, hermanos. Esto es importantísimo. Así que, Nomás, hermanos, nomás por esto, nomás por ampliar o explicar algo más. Cuando dices que tenían que llevar corderitos, que a palomas, tórtolas, no sé, pero eso también tiene su reglamento, pues, mano. Los pudientes podían llevar un cordero, los pobres una palomita, los más pobres tenían que coger un ave silvestre o no sé, pues, tórtolas y eso llevar, ¿no? Pero tenían que derramar sangre, pues. Todo ser vivo de esos animalitos tenían que tener sangre. Entonces, los pudientes, un cordero, por supuesto, no podían llevar. Pero los pobres, pobres que no tenían corderito, tenían que llevar, aunque sea una tortolita, hermano. muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, para saber así claramente qué se tenía que hacer, habría que leer, ¿no? Esto de Levíticos, capítulo 14, 15, bueno, todo. Hay varios capítulos de Levíticos, ahí en detalle para cada mal que había, hermanos, qué cosa había que llevar, qué no llevar, y así había, pues, ¿no? Entonces, esto, hermanos, ha sido escrito por Moisés, por Moisés. Ahora, aquí lo importante, hermanos, es que el Señor Jesucristo, como dice el comentario, se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó, ¿no? O sea, no estaba Jesús, estaba aquí en esta tierra contradiciendo lo que Moisés había escrito, como los judíos no, hay los escribas, fariseos, sacerdotes que buscaban manera de matarlo, pues al Señor Jesucristo, ¿no? Estaban buscando eso, ¿no? Y buscando de que rompa algún mandato que había dado este Moisés, o sea, Dios, ¿no? A través de Moisés, y Ya, querían todo eso cogerlo, pues está ahí, bien, pero hay una ajá. sola cosa que no estamos dejando en claro. ¿Por qué no se contagió el Señor con la lepra? Esto hay que dejar en claro, hermano. Bueno, aquí en claro, hermanos, es que Dios es, pues, o sea, el Señor Jesucristo dice claramente que yo no hago las cosas, yo no estoy haciendo ese milagro de sanar al leproso, así, no, sino es Dios el Padre que está en mí, el que hace todo eso. O sea, Dios está con Jesús, como ser humano está ahí Jesús, pero está Dios ahí Bueno, con justo. él. Y de igual manera también, ¿no? Los apóstoles así curaban también, pero no eran ellos, sino Dios estaba con ellos también. Sí, hermano Marcelino. Su pregunta del hermano Raúl preguntaría de la siguiente manera. Si Jesús es la luz del sol que conocemos, y el diablo trae la lepra como una pequeña oscuridad, parte de la noche. Los dos se encuentran. ¿Quién vence? ¿La luz o las tinieblas? Obviamente la luz, desaparece las tinieblas. Dos cortejos se encuentran. Uno liderado por el Rey de la Vida, Cristo y sus discípulos, por el camino a Naín. Y por el otro lado viene otro cortejo fúnebre, liderado por Satanás. Había muerto el hijo único de una viuda. Se encuentran. El diablo, por supuesto, se escapó. Pero Cristo da la vida. ¿Por qué no la muerte venció a Jesús? ¿Por qué? Jesús es vida, es luz, es totalmente poderoso, soberano sobre todas las cosas en el mundo. Dios vence, no se contagia. Amén, amén, hermano. Muy bien, ahí está la respuesta claramente. Hermanos, pero lo que aquí en la lección, lo que te queremos destacar es esta parte, ¿no? De que el Señor Jesucristo realmente pues era el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir, ¿no? Y vamos a ver estos textos aquí, Marcos
7:10, por ejemplo, ahí voy a leer justamente, aquí tengo mi Biblia en mi celular, dice, Marcos 7:10, hermanos, dice ahí, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo les llamó la atención, pues recuerden, hermanos, justamente a los judíos, no a los fariseos, escribas, bueno. Entonces a ellos les decía, ustedes son hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes cambian pues mi mandamiento que dice, no, honra a tu padre y a tu madre, no para que Dios les dé más años de vida, no. Entonces ustedes lo cambian, ¿no? Ese mandamiento. Moisés mismo les dijo, pues no, Moisés dijo, claro, dirigido por Dios, honra a tu padre y a tu madre y, y el que maldiga al padre o a la madre muera pues irremisiblemente, es lo que Moisés ha escrito, pues no, hermanos. Y entonces ellos ya también lo cambian, ¿no? Diciendo de que realmente todo lo que yo puedo ayudar a mi papá y mi mamá, toda mi riqueza, todo, lo he consagrado a Dios, así que ya es de Dios. Así que mamá, papá, yo no te puedo ayudar con nada porque ya lo he dedicado para Dios y esto. Hipócrita le dicen, no, ustedes, eso es una tradición. Para no ayudar, eso dicen ustedes, pero eso no está escrito, pues. No, más bien Moisés está diciendo de que el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente, prácticamente, pues, haciendo, usando esa tradición, cambiando el mandamiento, ellos debían morir, pues. Bueno, lo que queremos resaltar, hermanos, es que el Señor Jesucristo está pues de acuerdo a la palabra. No es que mucha gente a veces piensa que el Señor Jesucristo ha anulado la ley, que el Señor Jesucristo, y eso está mal, pues, hermanos. Hoy en día los cristianos son engañados por Satanás también, pues, hoy en día, hermanos. En Marcos 10:3 dice así, Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿No? Ahí en el capítulo 10, versículo 3, el Señor Jesucristo, que Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Respecto, por ejemplo, hermanos, bueno, voy a seguir leyendo el 4, el 4 dice así, ellos dijeron, ¿no? Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. O sea, estaban hablando, hermanos, respecto pues de la resurrección, también cuestionaban, ¿no? Los escribas, los fariseos, ¿no? Respecto a no creían en la resurrección muchos, ¿no? Y entonces pues, plantearon el problema, ¿no? De que, ¿qué pasa si una persona, ¿no? Se, se casa y muere el esposo, entonces la ley de Moisés dice que el hermano que continúa, pues que se case con esa mujer viuda para dejar descendencia al hermano mayor. Y si este se muere también, el otro hermano, si es que hay hermano, que continúa, que se case pues con la viuda, para que entonces decían, ahora en la resurrección, ¿de quién va a ser su marido en la resurrección? Entonces ustedes están cometiendo error, dice el Señor Jesús, usted no sabe que allá en el cielo no va a haber, no así, esa relación así matrimonial, todos vamos a ser como ángeles, dice el Señor aclara. O sea, el Señor está de acuerdo con todo, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia, pues hermanos. Y bueno, en esta ocasión también esto del divorcio, hablando, ¿no? Del divorcio. Entonces dice, pero Moisés dijo pues que sí se podían divorciar, ¿no? ¿Por qué pues esto mandó? ¿No? Entonces el Señor les dice, no, por la dureza de vuestro corazón, estas cosas les ha mandado, dice, ¿no? Porque en el principio Dios hizo al varón y a la mujer, o sea, Adán y Eva, pues, ¿no? Y el matrimonio es que se juntan y ya no son dos, sino son una sola carne. Entonces hace alusión al principio, ¿no? De Dios que crea a un varón y a una mujer, y ahí está el matrimonio, ¿no? Y que se ha dado lugar al divorcio, hermanos, pues eso, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, dicen. Bueno, pero está de acuerdo el Señor Jesucristo. Y en el 12:26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés
como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces está haciendo alusión aquí el Señor Jesucristo, hermanos, respecto a la resurrección, de que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Entonces, por eso dice Dios, yo soy Dios de Abraham, que estaba muerto, pero para Dios no está muerto, está descansando, está durmiendo nada más. Yo soy el Dios de Isaac, dice, Isaac está muerto, o Ahí sea, está la pero para aclaración, Dios hermano. está Ahí está la descansando. aclaración Ajá, de ajá. que por qué no se contagió el Señor Jesús. Ahí está la aclaración, hermano. Ajá, muy bien, qué bien. Entonces, hermanos, ahí el Señor está, aquí lo que queremos entender es de que respeta todo lo que es la Biblia del Señor Jesucristo. No es que para muchos dicen que no, el Antiguo Testamento ya no sirve, el Nuevo nada más. No, hermanos. Y en Marcos 12, 29 al 31 dice así, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Quién ha escrito todo esto? Moisés, pues, hermanos. Y está haciendo alusión, pues, ¿no? A este primer y segundo mandamientos importantísimos, ¿no? Aquello que ha escrito Moisés, inspirado por Dios. El Señor Jesucristo resalta, ¿no? Para que ellos sepan, ¿no? De que no es un impostor, sino es el mismo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, para terminar ya, esa posición, dice, está en marcado contraste con los dirigentes religiosos, quienes en pasajes como los de Marcos 7, 10 y 12, ahí pues hermanos, el Señor va aclarando, ¿no? Que hay cosas tradicionales que ellos han metido dentro, ¿no? De las prácticas rituales que tenía el pueblo judío, y eso estaba mal, pues, ¿no? Las tradiciones, o sea, ideas humanas que se meten dentro. Hoy en día también de repente dentro de la iglesia se pueden meter ideas de un pastor, de un hermano, y pero ¿por qué hacen esto? No hace, es que tal pastor ha dicho eso. ¿Qué tiene que ver el pastor lo que dice? O el hermano tal ha dicho, por eso hacemos esta cosa. No, pues hermanos, tenemos que hacer lo que dice Dios, lo que dice la palabra, no lo que dice el hermano, el anciano, el pastor, tal ha dicho eso, por eso no tiene nada que, ¿qué es? Pues el pastor, ¿qué es el hermano? Tenemos que guiarnos, hermanos, por lo que la palabra de Dios dice, practicar en la iglesia lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hermano o la hermana o el pastor o pastor. Bueno, dice aquí, hermanos, Marcos 7, 10 y 12 desvirtúan pues el propósito original de las enseñanzas comunicadas por medio de Moisés. Justo en esos capítulos ahí está hablando, hermanos, pues de cosas tradicionales que han metido dentro de la iglesia o del pueblo de Dios, ¿no? Estos detalles explican pues la orden de guardar silencio dada por Jesús al hombre en Marcos 1:14. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Por qué le dijo que no lo comente, no a la gente? Ya hemos hablado de las razones, pero también de que vayan del sacerdote, ¿no? Y ofrezcan lo que se tenía que ofrecer, lo que Moisés había dicho, justamente para que sepan que el Señor Jesús está de acuerdo, ¿no? O sea, con todo lo que está escrito en la Biblia, lo que ha escrito Moisés. Dice aquí, si contaba a su curación, esto podía prejuiciar, o sea, ya por anticipado de repente van juzgándolo, ¿no? La decisión del sacerdote en contra de Jesús. Entonces, pero Jesús estaba de acuerdo, pues, con las leyes, ¿no? Que están escritas ahí, aún por Moisés. Pero el leproso sanado parece no entender esto y en desobediencia al mandato de Jesús esparce pues la noticia por todas partes, lo que impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. Finalmente, hermanos, ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del evangelio independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones, hermanos? Aquí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo podemos ser cuidadosos
para, dice, no hacer cosas que obstaculicen la difusión del evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones. Pues, bueno, no sé si alguien quiere dar respuesta a esta pregunta, pero en todo lo que hemos estudiado, me parece que por principio tenemos que guiarnos por lo que, por un escrito está, con la palabra de Dios, pues, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere eh, hacer un comentario o alguna pregunta para ya despedirnos, el tiempo los ha ganado, ¿no? A ver, hermanos. Bueno, mm, bueno, hay textos que habla hoy en día que hay que predicar el evangelio abiertamente. Sí, hermano, hermana, quiere preguntar. En la narrativa de Marcos podemos ver que hay dos grupos, ¿no? El primer grupo, por ejemplo, es para los de afuera y el segundo grupo sería para los de adentro que creen, ¿no? Para el primer grupo sería demonios y multitudes. Con los espíritus malignos, el mandato de Jesús de callarse y de no revelar su identidad, ¿no? Podemos ver acá en Marcos 1:24 que nos dice acá, nos dice así, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Acá vemos que los demonios ya sabían quién era él, ¿no? Ellos gritaban, tú eres el Santo de Dios. Pero por eso Jesús les mandaba que ellos callasen, de no revelar su identidad, ¿no? También podemos leer en 1:34 donde nos dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea que Dios no quería que los demonios hablen, porque los demonios conocían quién era nuestro Señor Jesús, ¿no? Y también podemos ver en 3, en 3:12, en 3:12 donde nos dice, ¿no? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea que los demonios sabían quién era nuestro Señor Jesús, ¿no? Quién era Dios, ¿no? Entonces dice, viene justo después de que los espíritus gritaban que él era el Santo de Dios, ¿no? También en Marcos 1:24 podemos leer, ¿no? O el Hijo de Dios. Jesús les prohíbe hablar entonces porque ellos sabían quién era Él. Aparentemente, al ser seres naturales, ellos tienen el conocimiento sobre quién Jesús verdaderamente es, el divino de Dios. En esta etapa Jesús no quería que el mensaje fuera divulgado, o él no quería que los demonios fueran los que lo revelaran, o quizás ambas cosas, ¿no? No quería que ellos hablaran los demonios, ¿no? En esta etapa Jesús no quería que el mensaje fuera divulgado, o él no quería que los demonios fueran los que revelaran, o quizá ambas cosas. Ahora, en lo interior, que son dos casos, ¿no? Y para los de adentro, los discípulos. Con los discípulos Jesús el mandato de guardar silencio toma una forma diferente. La primera ocasión viene después de que Pedro declara que Jesús es el Cristo. Eso también podemos leer en Marcos 8:20, ¿no? Donde nos dice, 8:20, ¿no? Nos dice acá. Y cuando los 7 panes, eh, entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Bueno, acá un poquito que me parece que no concuerda, ¿no? Marcos 8:20 dice, ¿no? Bueno, a los que Jesús les advirtió
severamente que no hablaran de él a nadie. La segunda ocasión viene después de la escena de la transfiguración, a lo cual Jesús también les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta después de su resurrección, ambas escenas enseñan una revelación crucial de la identidad de Jesús. Cristo, ¿no? Dicho por Pedro, mi hijo amado. Para los de afuera, el motivo de discreción se revela con ocultar quién Jesús es, y no es hasta que sea el tiempo apropiado de su verdadera revelación. Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, está bien los comentarios, sí. Bueno, más adelante, bueno, aunque ya estamos jueves, ¿no? Mañana haremos un repaso. Ahí se puede comentar más y más, hermanos. Claro. Por el tiempo, Quedó, vamos o sea, a no, despedirnos. escuchando el comentario de la hermana, en todo caso no hemos aclarado por qué el Señor Jesús dijo, no cuentes a nadie. No quedó claro esta mañana, hermano. Bueno, tal vez, hermanos, aquí, en cada circunstancia, por qué dijo o no dijo, ¿no? Que se le revelara, tiene pues, su razón, ¿no? Tiene su razón. Así como ahora hemos hecho ese análisis, ¿por qué el Señor dijo eso? Bueno, no sé, yo lo que entendí, hermanos, es de que en esta mañana, dijo al leproso que no revelara justamente para que la multitud no vaya hacia él, o sea, toda la ciudad, pues ya prácticamente iba a ir a él, a Jesús, simplemente por sanidad, pues, no, hermanos, y no por el mensaje. Entonces, ahora, por otra parte, estamos viendo de que sí le dice que avise, sí, de testimonio. ¿A quién? Revelar a los sacerdotes y de que por qué le dice que vaya y lleve su sacrificio, entonces para que sepan que Jesús está de acuerdo con las leyes de Moisés, no es que está aparte de eso, ¿no? Ahora, en otras circunstancias, ¿por qué a los demonios, por ejemplo, les decía, cállate, ¿no? Sal y cállate, ¿no? De los hombres, los demonios. Porque no tiene sentido, pues, hermanos, que un demonio, por decir ahora, un hechicero, hoy en día, los hechiceros, ¿qué hacen? Invocan también pues a Dios, hermanos, pero ¿qué tienen que ver con Dios los hechiceros, pues hermanos? ¿No? Entonces, para engañar a la gente, los hechiceros hacen alusión pues a Dios, que también ellos están con Dios, ¿no? Pero engaña pues a la gente de esa manera, ¿no? Los demonios que tienen que hablar acerca de Dios, pues no, ya, claro, ellos saben quién es Dios y todo eso, pero ¿qué tienen que ellos testificar, pues hermanos? El diablo siempre trata de obstaculizar, no la obra de Dios, pues hermanos. Bueno, mañana continuaremos, hermanos, por el tiempo. Hermana Mónica, Hermanito, sobre la pregunta despídanos. que hizo hermano Justo, buenos días hermanos, quería también manifestar que nosotros somos testimonio, hermano. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros actos, que decimos, dónde decimos, y para qué, justamente para guardar, ¿no? Eh, el principio de nuestra creencia, ¿no? Tener cuidado en nuestros actos, hermano. Gracias. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, estemos, sobre todo, creo que no el secreto está que si nosotros creemos en Dios, no, y estamos ahí con el Señor, Dios nos utiliza, ¿no? Y para estar, ¿no? O sea, seguros, ¿no? De lo que pueda hacer Dios con nuestra vida, ¿no? Pero cuando uno no cree en Dios, mejor no nos atrevamos a hablar, hermanos, ¿no? De las cosas de Dios, porque el enemigo nos va a utilizar. Nosotros solamente, hermanos, el que debería llevar el mensaje es el creyente, pues el que cree en Dios, ¿no? Y Dios lo usará. No necesita que esté preparado, no como un teólogo, no, simplemente que crea. Y Dios usará como instrumento a ese creyente, ¿no? Pero el que no cree, hermanos, pues
no va a ser la obra de Dios, sino la obra de Satanás. Eso es importante diferenciar, creo, ¿no? Como punto básico, pues, ¿no? Otras cosas, no poner reglas por acá, por allá, que decir, que no decir, hermanos. Entonces, yo pienso que el Espíritu Santo nada más utilizará al ser humano, ¿no? Para hacer cosas. Bueno, voy a pedir a la hermana Mónica para que nos despida en la oración. Hermanita Mónica, si es que estás. Amén, hermanos. Sí, un último comentario con respecto a la última pregunta también. Hermanos, debemos recordar que todos somos pecadores. Cuando se refiere al leproso, se refiere al pecado. Todos somos pecadores. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es eso. Antes de hacer un juicio hacia los demás o tratar de enseñarles algo, debemos también mirarnos a nosotros y lo que fuimos nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, porque usted nos ama infinitamente, porque usted nos manifiesta su amor en cada momento, porque usted nos toca con su amor bendito, con su perdón, mi Señor, nos restaura, Padre bendito. Le queremos suplicar que ese mismo amor, mi Señor, sea en nosotros para ir a los demás también, mi Señor. Cada vez que hablemos con alguien, cada vez que tratemos de enseñar a alguien, mi Señor, recordar la forma en la que fuimos llamados nosotros también. Mi Señor Santo, sabemos que no merecemos nada, más le rogamos que usted sea con nosotros el día de hoy, que nos conduzca, mi Señor, por su camino. Líbrenos de todo mal y de toda tentación. Lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta mañana. Pacaringama, pacaringama. Hasta mañana. Hasta Bien, mañana queridos. con todos mis hermanos. Bien, Muchas bendiciones. hasta mañana. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que diga mañana, hermanos.